Listo, ahí empezamos la grabación. Entonces, les decía que teníamos un código de Vélez que nos rigió hasta el año 2015. En el medio tuvimos una reforma, que es la ley 7711 del año 1968, y después tenemos el Código Civil y Comercial, que es este por el cual nosotros estudiamos, por el cual ustedes estudian, del año 2015, que lo que vino es ayornar determinadas circunstancias, situaciones jurídicas que antes, como no teníamos un, un texto que regulase determinadas situaciones, bueno, eran lo que se conoce como una creación pretoriana, ¿sí? Las soluciones las terminaba dando la doctrina y la jurisprudencia. Antes que avancemos, quizás hablamos de algunos términos que ustedes no conocen. Bueno, no está de más que ustedes pregunten, Marcelo, no entiendo qué quiere decir que es una creación pretoriana, ¿sí? Con lo cual, o qué es una presunción. Me dicen que se corta el audio, ¿se corta? No, no, se prendió el No, audio yo de Carissa, escucho creo. perfecto. Bueno, ahí fíjate, Luz, que quizás tenés un problema vos de conectividad. Entonces, íbamos a empezar a hablar del concepto de lo que es una obligación. Eh, entonces, ¿por qué hice esta intro del Código de Vélez y por qué llegamos al Código Civil y Comercial? El Código de Vélez no definía lo que es una obligación, no teníamos una definición conceptual de lo que es una obligación. Ese código, ¿sí?, que nos regió hasta el año 2015, se limitaba a establecer que las obligaciones eran de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí?, en su artículo 495. ¿Qué pasa? Necesitábamos una definición, si bien teníamos una definición que había sido creada por la doctrina y la jurisprudencia, necesitábamos que esta definición quede plasmada en un ordenamiento de fondo, como es el Código Civil y Comercial. Entonces, es que en el artículo 724 del Código Civil y Comercial se define, Ya lo tengo, profe, si quiere lo leo. dale, Erika, gracias. Dale, el artículo 724 dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigirle al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bien. De esta definición del artículo, gracias, 724, lo que vamos a ver es que surgen, por un lado, los elementos de las obligaciones y por otro lado, los efectos que van a generar las obligaciones. En lo que es la definición clásica que teníamos antes de tener este artículo 724, ¿sí?, es decir, antes del Código Civil y Comercial, cuando no teníamos una definición así tan expresamente en el ordenamiento de fondo, se ponía, para poder definir lo que era una obligación, se ponía el énfasis o el relieve, ¿sí?, en un concepto que era el del deber jurídico, ¿sí?, que es cuando ustedes quizás leen algún libro de- de la materia, van a ver que es recurrente la remisión al concepto del deber jurídico. ¿Qué es el deber jurídico? Es un comportamiento exigible mediante sanciones o amenazas de tipo jurídicas, ¿sí? A esto vamos a definir como el deber jurídico. Y es por eso que lo que se dice es que el deber jurídico recae en cabeza del deudor, porque es el deudor el que tiene el deber jurídico, que si no cumple, ¿sí?, o si no lleva adelante el comportamiento que se espera de él, bueno, tendrá una sanción que proviene del derecho. Entonces, este concepto parecería que en esta definición del artículo 724 no estaría dada, sin embargo, forma parte del concepto de lo que es una obligación y lo vamos a dar cuando veamos la naturaleza jurídica de la obligación. Entonces, volvamos al análisis del artículo. Dice que es una relación jurídica, ¿sí?, en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación, ¿sí? Después vamos a ver que cuando analicemos los elementos de las obligaciones, uno de los elementos es justamente, o el más importante, es la prestación, ¿sí?
Eh, la prestación la vamos a poder definir como el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Una cosa es la prestación, que también se denomina contenido, y otra cosa es el objeto de la obligación. Lo vamos a ver en las clases sucesivas cuando veamos los elementos. Pero cuando tenemos que definir qué es una prestación, bueno, la prestación es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. ¿Sí? Ese interés del acreedor es lo que va a ser el objeto. ¿Sí? Después, ya habíamos adelantado que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿Sí? Entonces, si yo asumo una obligación que como la definimos como una relación jurídica, ¿sí? Según el 724, que contiene un deber jurídico, eh, es decir, que el deudor tiene que cumplir con esa prestación, con ese comportamiento que ha asumido y que frente a su incumplimiento, bueno, ahí aparecerán las herramientas con las que cuenta el acreedor para obtener, ¿sí?, la prestación debida. ¿Hasta acá me van siguiendo o no? ¿Alguien se perdió? Sí, sí. Entonces, perdón, o sea, los sujetos es el acreedor y el deudor, y el objeto es la relación que tienen. O sea, el interés satisfacer. Sí, lo que se dice cuando se define el objeto es como el qué, ¿sí? Yo podría decir que el objeto es el qué de la relación jurídica obligacional, ¿sí? Es aquello que reviste el interés para el acreedor. Si yo asumo o estamos hablando de una obligación de dar en la cual el deudor se compromete eh, a una obligación de dar de este vaso, bueno, este vaso para el acreedor, ¿sí?, es lo que reviste su interés. Ahora, el comportamiento de entregar el vaso es lo que después nosotros vamos a analizar como prestación o contenido, ¿sí? Es esa conducta, ¿sí?, del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor, que el interés va a recaer sobre el objeto, que es, en este caso, la cosa en una obligación de dar, ¿sí? Eh, si la obligación fuese de hacer, ¿sí? Por eso es que les digo que lo más importante de esta materia es que ustedes razonen y entiendan. Si razonen y entiendan, no van a tener pero la más mínima dificultad, ¿sí? Eh, si la obligación es de hacer, ¿sí?, y estamos hablando de que yo soy el deudor y asumí una obligación de pintar la pared que está acá atrás, ¿sí? Bueno, justamente la prestación va a ser el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. ¿Sí? Es decir, el comportamiento del deudor, la prestación, es el hecho de pintar esa pared. ¿Sí? Ahora, quizás acá se complica un poco más si yo tengo que analizar cuál es el objeto. ¿Sí? Si yo Una digo, consulta. sí, Comportamiento y conducta en este caso es lo mismo, es sinónimo. sí, es el comportamiento, la acción tendiente a satisfacer el interés del acreedor. La acción o la omisión, ¿sí? Porque las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿Sí? Si yo en un contrato como deudor asumo que no voy a instalar un puesto de panchos dentro de un radio de 10 cuadras, porque le vendí el fondo de comercio a otra persona, bueno, ¿cuál va a ser el comportamiento o la prestación o el contenido de la obligación? Bueno, justamente el no hacer. ¿Sí? No tengo que hacer nada ahí. ¿Se entiende? Voy a cumplir con la prestación de vida no haciendo nada. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Sí, entonces significa que Sí. en el caso del deudor, siempre el comportamiento o su conducta tendiente a satisfacer el interés del El interés deudor. del acreedor, que tendríamos que ver en cada caso puntual cuál es el interés. ¿Sí? Porque vuelvo a Sí. esto. Cuando nosotros veamos, Sí, bueno, obviamente individualizando, como usted dijo, la obligación de dar, de hacer o de no hacer. En el caso de exacto, dar, bueno, entrega de, no sé, si el acreedor le prestó 50.000 pesos, bueno, el deudor se comprometió en tal fecha a devolverla. Si lo cumplió, ahí se cumplió el comportamiento o conducta que tuvo el deudor hacia el acreedor y se extinguió la extinción normalmente. exacto, por el pago en ese caso. ¿Sí? Después cuando veamos el pago, vamos a ver que el pago
¿Cómo lo definimos el pago? Como el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Esto es el pago. Debida de deber, ¿sí? Porque he visto exámenes que me han puesto de vida separado, no, de deber, ¿sí? De vida todo junto con B larga. El pago es el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Entonces, si yo soy el deudor y asumo la prestación de pintar esta pared, ¿cuándo pago, sí? ¿Cuándo les parece que pago? Cuando no cumplo con esa función. No, sí, cuando En- terminaste de pintar vas a Cuando pinté pagar. la pared, ¿sí? Porque Claro. justamente el pago es el cumplimiento de la prestación debida. La prestación que yo asumí era pintar la pared. Si la pinté, pagué, ¿sí? Quizás a veces se generan, digamos, ciertas dificultades de comprensión porque dicen, no, pero el pago es cuando yo entrego algo o... No, o sea, el pago es el cumplimiento de la prestación debida, porque aclaremos, que quede claro que la obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Va a depender de cada caso cuál es la prestación debida, ¿sí? Pero siempre que se dé cumplimiento a la prestación debida, vamos a estar en el terreno o en el campo, perdón, del pago, ¿sí? Después vamos a ver, el Profe, pago es complejo, ¿sí? Porque se tienen que dar principios que lo regulan, etcétera. Pero hablando de una generalidad, bueno, para que ustedes vayan entendiendo cómo nos vamos de alguna manera perfilando en la materia, hay cuestiones que son básicas que ustedes tienen que partir de esa base, ¿sí? Ahí, decime, Paula. ¿cuál es un ejemplo de pago de no hacer? El pago de no hacer. Por ejemplo, una obligación de no hacer es esto de que yo decía de no instalarme. Es decir, si yo celebro un contrato en el cual te vendo un fondo de comercio a vos y asumo una obligación de no instalar un negocio de las mismas características, ¿por qué? Porque la realidad es que si yo a vos te vendo un fondo de comercio, que supongamos es esto, y yo me dedico soy Panchería Pepe, ¿sí? Y Bien. todo el mundo me conoce y porque hago los mejores panchos, porque lo que fuese. Estoy en un frente de un colegio, etcétera. Y vos me decís, mira, me interesa comprarte el fondo de comercio, yo te lo vendo. Bueno, no vaya a ser que yo me ponga a 10 metros tuyo, ¿sí? Con Ah, una ahí está. panchería. Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es que hay una confianza que yo he generado en el mercado y todos, digamos, esos potenciales clientes me van a venir a comprar a mí, no a vos, ¿sí? Entonces, vos como un resguardo lo que vas a hacer es pones una cláusula de no establecerte en un determinado radio. Me dirás, bueno, vos asumís una obligación de no instalar un local de panchería en un radio de 20 cuadras, ¿sí? Entonces, ahí asumo yo, como deudor, de una obligación de no hacer. ¿Y cómo cumplo? Justamente no haciendo nada, ¿sí? Porque la prestación que asumí es justamente no instalarme. ¿Sí? Ahí quizás después lo que tenemos que ver es cuál es el objeto, porque es fácil analizar el objeto y la prestación, también llamada contenido, eh, en una obligación de dar. Pero ¿qué pasa en las obligaciones de hacer o de no hacer? Ahí es más difícil identificar cuál es el objeto y cuál es el contenido. Si yo le dijese, eh, cuando yo celebro un contrato de transporte, fíjense que el derecho a obligaciones nos rige en nuestras vidas desde el momento que nosotros nos levantamos, prendemos un televisor eh, o nos conectamos a un celular, ¿sí? Para ver una noticia o no sé, para ver un video, para ver YouTube, ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un servicio que contraté, ¿sí? De Wi-Fi, por decir algo, ¿sí? Entonces, nada, si ese servicio no se presta, bueno, ¿qué pasa? Hay una relación jurídica obligacional en esa situación, ¿sí? Porque yo pago un precio para que otro me preste un servicio. Entonces, las relaciones jurídicas obligacionales, nosotros o nos regulan nuestra vida desde el momento que nos levantamos hasta el momento o sea, todo el tiempo estamos celebrando relaciones jurídicas obligacionales. Cuando vamos a la facultad y nos tomamos un colectivo, celebramos un contrato de transporte. Cuando voy a un restaurante y me compro algo para comer. Cuando voy a un kiosco y compro una gaseosa. O sea, es infinita, ¿sí? La cantidad de situaciones y relaciones jurídicas que nosotros celebramos en nuestra vida. Por eso es que esta es la importancia de la materia y de la comprensión de la materia. Que si yo entiendo, ¿sí? Cómo funciona,
la realidad es que todo lo que estudie, o sea, simplemente va a venir a rellenar esos conceptos, pero voy a tener súper claro, eh, lo mismo que cuando analicemos la transmisión que es uno de los temas que quizás siempre genera muchos inconvenientes en el estudio, pero tiene que ver con esto de, sí, ese es, ahí me preguntan el comportamiento o conducta del deudor, sí, tendiente a satisfacer el interés del acreedor es la prestación. Eh, lo que les decía es, esperen que esté con el aire. Si yo entiendo cómo funciona el derecho obligacional, o sea, si entiendo la base, todo lo demás es relleno, ¿sí? Eh, yo tengo que ponerme en el lugar y quizás la mejor manera de estudiar la materia es, bueno, hacerme una especie de croquis y decir, bueno, ¿quién es el deudor? ¿Quién es el acreedor? En las sesiones, ¿sí? O en la sesión de derechos o en la sesión de la deuda o del crédito, bueno, ¿quién es el cesionario? ¿Quién es el cedente? ¿Quién es el tercero? ¿Sí? Porque si yo me pongo a estudiar de memoria, Profe, ¿sí? Sí, si le hago una consulta, es más o menos como un contrato de locación cuando ponen las cláusulas, ¿no? Que por es, supuesto. sí, y el tercero quería saber, Y porque ahí, está el y ahí tam- deudor, el acreedor y otra persona, o sea, alguien más, un sujeto más, que es el ¿De qué que me hablamos? ¿De la presta, sesión? claro, sí, sí, No, la sesión de derechos, que después vamos a ver más adelante, que son medios de transmisión, bueno, ahí yo puedo ceder el crédito o puedo ceder una deuda, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo un reclamo, tengo una deuda para cobrar, ¿sí? Se la puedo ceder a alguien, sea gratuita o onerosamente, y ese alguien me va a comprar esa deuda para que después él la ejecute. eh, lo mismo sucede con un crédito. Si yo tengo un crédito, va a suceder lo mismo. Yo también lo puedo ceder ese crédito y alguien comprármelo. claro, por eso muchas veces en bueno, lo que usted está hablando, el banco venden las personas que tienen una deuda, se los venden no sé, un estudio jurídico, ¿no? Exacto, ¿Cierto? Y exacto. entonces, bueno, ahí se cobra. Sí, pero ahí después lo que vamos a ver es que hay diferentes partes, porque está el cedente, o sea, el que cede, el cesionario que es el nuevo, el que asume o el que toma, ¿sí? Esa deuda o ese crédito, y hay un tercero, que es el que, al cual se cede, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que se tienen que cumplir, o sea, no me quiero meter en algo, lo que vamos a hablar más adelante, pero lo que voy es, cuando analicemos o llegamos a ese momento, bueno, quizás yo escribir en una hoja y decir, bueno, ¿quién es el cedente en este caso? ¿Quién va a ceder el crédito? ¿A quién se lo va a ceder? ¿Sí? ¿Y quién va a ser el tercero o el cedido? Bueno, entonces, cuando yo hago ese croquis o ese cronograma, después empezar a estudiar las obligaciones, las limitaciones que existen, me es mucho más fácil, ¿sí? Eh, porque no es lo mismo la sesión de deuda que en la sesión de crédito. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que la materia eh, la tengo que estudiar de esta manera, ¿sí? Tengo que leer, razonar y tratar de trasladar o bajar a las situaciones de la vida diaria que me van a regular, que me regulan o que pueden regular a un tercero, ¿sí? Eh, a ver, me dicen obligaciones de dar en acción, dar una prestación económica. Mm. Ahí me preguntan la diferencia entre las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Lo vamos a ver cuando veamos la clasificación de obligaciones, ¿sí? Pero podemos adelantar que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer, según que consistan en una acción o en una omisión. Tanto las obligaciones de dar como las de hacer consisten en una acción, requieren de un comportamiento positivo, a diferencia de las obligaciones de no hacer que se basan en un comportamiento negativo, que lo podemos reducir justamente a no hacer nada, ¿sí? Eh, lo que yo les decía es que en la prestación, ¿sí? Eh, a diferencia, no es lo mismo la prestación que el objeto de la obligación. Perdón, Ángel, Ángel o Mariano. ¿Quién? ¿Yo? Vos, porque sí. Marcelo.
Marcelo Lencina. Por eso dije que Ah, ese Zoom no es nuestro, o sea, no es mío, es listo, de me alguien parecía, pero bueno, soy que nos malísima lo con los nombres, prestó. No sé entonces. si lo puedo cambiar eso. Sí, lo puedes cambiar. Dice rename. Arriba Están como los tres Re- puntitos arriba y dice rename. dice rename. Bueno, al margen, Marcel, me parecía que, bueno, no importa. Ahí está, ahora sí. Justo te iba a preguntar sobre eso, porque yo esta materia ya la cursé en otra facultad, bueno, nada, cuestión. Y yo tenía como los elementos de la obligación eran tres, sujeto, objeto y causa, digamos. No termino de entender qué sería como la prestación, porque me decís que no es el objeto, que yo como que siempre lo tuve que ahí, sí. O sea, En ¿son realidad, cuatro o son tres los objetos, los elementos de la obligación? los elementos de las obligaciones son el sujeto, sí que después lo vamos a ver, ¿sí? Que es Sí, el acreedor, bueno, y además sí, pasivos, tener una serie de sujetos, ¿sí? sí. Con los representantes, etcétera, etcétera. Tenemos la prestación o contenido, ¿sí? Ok, dame 2 minutos, para que voy tomando. Listo. El objeto, Sí, ¿sí? sí. El vínculo. El vínculo es uno de los elementos más importantes de las obligaciones. Igual, como que le estoy spoileando un poco la clase, no importa, se entiende, ¿no? O sea, lo vamos a ver, lo van a ver con la doctora Romano, pero eh, bueno, para ir aclarando algunas dudas. El vínculo, ¿sí? Que el vínculo es, o lo podemos, de cualquier cosa, cuando ella dé la clase, o sea, pregúntenle sobre esto, ¿sí? El vínculo es justamente la sujeción del deudor a los poderes de agresión patrimonial del acreedor, ¿sí? Es decir, porque el acreedor, ¿qué es lo que va a pasar en esta relación jurídica? Tenemos una bipolaridad que se va a manifestar en esta relación jurídica obligacional, ¿sí? Por un lado, lo que vamos a tener es el deber jurídico por parte del deudor, ¿sí? El deber jurídico de tener que cumplir determinado comportamiento que es exigible, como les decía, mediante sanciones o amenazas de tipo jurídicas, pero del otro lado, ¿sí? Vamos a tener el papel que es dinámico por parte del acreedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acreedor va a estar expectante y va a estar esperando a ver qué hace el deudor, si el deudor cumple o no cumple. Si cumple, bueno, está perfecto, o sea, se extinguirá la obligación por el pago, etcétera. El tema es que eh, el, el análisis más complejo se va a dar cuando el deudor no cumpla, ¿sí? Entonces, acá el acreedor va a quedar investido, ¿sí? De poderes de agresión patrimonial para ejecutar el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Es decir, si yo soy acreedor y tengo un deudor, bueno, tendré que esperar a ver qué hace el deudor, si cumple o no cumple. Ahora, si llega el tiempo en el cual la obligación se torna exigible, porque hay un plazo o lo que fuese, o una condición, después vamos a ver que las obligaciones pueden ser puras y simples o pueden ser modales. No quiero tampoco complicarlos tanto en la primera clase, pero lo que voy es, si el deudor no cumple, bueno, ahí el acreedor no es que va a decir, bueno, no cumplió, ya está, me quedo de brazos cruzados, no pasa nada. No. O sea, justamente está investido de los poderes de agresión patrimonial para procurarse lo debido por el deudor. Y esto es cuando veamos lo que se conoce como la ejecución específica, ¿sí? Que es un tema puntual de la materia y uno de los más importantes, y que se va a traducir en la ejecución forzosa o forzada, como quieran decirlo, o la ejecución por otra costa del deudor. Es decir, si supongamos que Erika es mi deudora de una obligación de entregar un cuadro, un televisor o lo que fuese, bueno, y no cumple en el tiempo que ha sido pactado, ¿sí? Y la obligación se torna exigible, bueno, yo tengo las herramientas como acreedor, ¿sí? Para ejecutar el cumplimiento de la prestación debida. Y bueno, yo puedo querer, hay varias herramientas con las que va a contar el acreedor. Yo puedo querer ese cuadro, puedo querer ese televisor y no puedo querer otra cosa, o me puedo sentir satisfecho a través del pago de una indemnización que va a ser el cumplimiento en especie, es decir, no se va a cumplir con la prestación debida, ¿sí? Sino con otra, pero me voy a sentir satisfecho porque la indemnización va a venir a sustituir a la prestación debida. También puede suceder que ese cuadro que ya me tenía que entregar, bueno, se haya perdido por
X circunstancia, ¿sí? Después también tenemos que ver si ese incumplimiento es imputable o es inimputable, pero supongamos que ella, por culpa de ella, se perdió ese bien y entonces no me lo puede entregar. Entonces, acá aparece la indemnización como una manera de sustituir en especie el cumplimiento de la prestación de vida. También puede suceder que yo la haya contratado para que me pinte esta habitación porque tengo un cumpleaños, o llevémoslo al ejemplo eh, más común que tiene que ver con el catering, ¿sí? La contraté para que me provea del catering porque tengo mi boda el sábado, ¿sí? Y ella, no sé, el sábado a las 10 de la mañana no aparece. Bueno, yo tengo que salir a resolver esa situación. Entonces, contrato otro catering, ¿sí? O una prestación que ella tenga que cumplir. eh, y En quizás, la pandemia, Marcelo, pasó mucho esto, ¿no? De las obligaciones, incumplimientos que no fueron culposas, digamos, sino dolosas y por una fuerza mayor. bueno, por eso O digo sea, que hay que ver si el incumplimiento es imputable o es inimputable, no, ¿sí? por eso, pero ahí tenemos como material para ver diferentes Buenísimo. maneras de Pero por qué no supongamos que yo cumplieron. necesito el catering este sábado. Erika me dice, mira, el catering te lo puedo entregar o puedo ir a arreglarte el salón el otro sábado. Yo le digo, no, no me sirve, Erika, o sea, porque yo me caso este sábado. O sea, vos habías asumido una obligación. Bueno, no te preocupes, te digo yo. ¿Qué hago? Hago que otro, ¿sí? cumpla con esa prestación que vos habías asumido, pero ¿quién la va a pagar? Yo no, la vas a terminar pagando vos, ¿sí? Que sos el deudor. Por eso eso se llama la ejecución por otro a costa del deudor, ¿sí? Es decir que, por supuesto que esto se tiene que traducir en un proceso judicial, porque Erika voluntariamente no me va a venir a pagar lo que yo le tuve que pagar a Pedro para proveerme del catering o eh, todo lo que tiene que ver con preparar un salón, etcétera, ¿sí? Después habrá que ver si ese es un tema, digamos, de debate, porque yo tampoco puedo, si ella me cobraba por el catering y el catering en el mercado sale 100.000 pesos, no puedo decirle, mira, yo tuve que contratar a otro que me cobra 4 millones de pesos, ¿sí? Entonces, esa valoración se llevará adelante en un proceso judicial para ver si fue ajustada o no la prestación por un tercero a costa del deudor. Profesor, ahí estamos ya en la etapa de responsabilidad. No, no, estamos en la etapa de la ejecución de la obligación. La responsabilidad es todo un mundo que, bueno, que es de lo más interesante de la materia, o por lo menos para mí, me dedico a esto, al derecho de daños. Yo doy derecho de daños en CPO, ¿sí? Así que cuando lleguemos a ese momento, esperemos estar, digamos, preparados con los conocimientos como eh, para que no se nos dificulte tanto el tema de la responsabilidad civil, pero es interesantísimo, ¿sí? El tema de la responsabilidad civil, más o menos para que ustedes tengan una idea, eh, hay dos tipos, voy a tratar de ser no tan técnico para que no, igual no se preocupen porque estamos hablando de temas que van a venir mucho más adelante, ¿sí? Pero para que exista responsabilidad civil se tienen que dar determinados presupuestos, pero estos presupuestos van a partir de una base, ¿sí? Y esta base va a tener que ver con dos deberes que se pueden vulnerar o violar eh, y que van a dar lugar a un andamiaje de un sistema de la responsabilidad civil. Todos y cada uno de nosotros tenemos un deber general de no dañar a otro. ¿Qué quiere decir esto de un deber general de no dañar a otro? Yo no puedo ir por la vida con un palo rompiendo vidrios, rompiendo un auto, pegándole a alguien con un palo, empujando a alguien en la calle para que se dé la cabeza contra la pared y que se rompa la pared, perdón, la cabeza. No puedo ir con un arma matando gente, no puedo ir con un auto atropellando gente, etcétera. Es un deber genérico que todos y cada uno tenemos. eh, Sí, Claudia, hasta las 18:30. Eh, Tenemos de no dañar a otro, ¿sí? Esto se conoce como el deber general de no dañar a otro. Bueno, cuando este deber general de no dañar a otro eh,
se viola, bueno, esto da lugar a la responsabilidad civil, ¿sí? Desde el punto de vista extracontractual. Ahora, cuando lo que se viola es un deber específico que está regulado o está circunscrito en un contrato en el cual las partes asumen determinados deberes y estos no son respetados y se violan, bueno, acá lo que hay también es una responsabilidad civil, pero contractual. Es decir, que la responsabilidad va a tener su origen en una responsabilidad extracontractual o en una responsabilidad extracontractual y a partir de ahí empezamos a analizar todo el sistema de la responsabilidad civil, ¿sí? Pero bueno, volvamos. ¿Querías decir algo, Erika? Que te Sí, habilitaste. quería preguntar para volver a la unidad que estamos viendo, que estoy viendo el programa y tenía la duda de, hay una parte que dice concepto, concepto moderno, entiendo que es este el que estamos definiendo del código nuevo, claramente, ¿no? Es el más moderno. Exacto, sí. Pero Sí, hay una parte anterior que dice derecho romano y no entendería a qué se refiere si tengo que buscar algún texto o algo de eso para poder a ver, vincularlo con la materia. antes que esto, me diste el pie para aclarar esto. Nosotros lo vamos a evaluar sobre lo que nosotros veamos en las clases, sea en esta clase o sea, digamos, en las clases presenciales, ¿sí? Eh, Quizás nuestra idea sería imposible, ¿sí? Ver punto por punto por punto por punto de un programa, y quizás hay cuestiones que no tienen demasiado sentido, ¿sí? Como por ejemplo, estudiar todas las fuentes eh, o todos los antecedentes históricos de determinado instituto. Vamos más a la diaria, a la aplicación, a que ustedes, digamos, focalizar en cuestiones que son trascendentales para nuestra materia. No quiere decir que no sean relevantes. Eso, o sea, todas las cuestiones que no estén abarcadas en las clases, bueno, ustedes la pueden ver, pero eh, las pueden ver, no, las tienen que ver de la lectura, pero focalizar, digamos, en las cuestiones. eh, Tenemos una hora y media de clase, con lo cual, si nos pusiésemos a analizar todos los antecedentes eh, del IUES, del derecho romano, ¿sí? El IUES civil, etcétera, bueno, no terminaríamos jamás porque es inagotable esa temática, ¿sí? Obviamente que lo vamos a evaluar, perdón, sobre los temas que vayamos viendo en las clases, ¿sí? Listo, perfecto, sí. Más que nada por si, obvio entiendo un poco porque vuelvo a lo mismo, ya di la materia, que es lo más importante, pero también me sirve esto que me digas que van a tomar lo que viene en clase, pero como para no ir con los textos leídos o un tema más o menos abordado, Sí, esto, saber lo que nosotros qué es y qué queremos no es es, quizás lo importante o sea, para ustedes, que no. lo que ustedes quieran leer por afuera, por encima, bienvenido sea. Lo importante es que lo que veamos, sí, tiene que estar bien claro. ¿Sí? Bien, entonces, les decía que estábamos hablando de esta definición moderna, si quieren encuadrarlo así, del Código Civil y Comercial del artículo 724, a diferencia de las está viendo si hay alguna pregunta. De las definiciones anteriores en que se ponía el acento en el deber jurídico. La realidad es que el deber jurídico forma parte de la relación jurídica obligacional. Entonces, lo que tenemos es una relación jurídica que contiene un deber jurídico. Hasta ahí estamos. Es decir, una obligación es una relación jurídica que contiene este deber jurídico traducido en este comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. ¿Sí? Eh, este deber jurídico exigible, este comportamiento exigible mediante sanciones o amenazas de tipo jurídica. Ahora, si bien quizás es más fácil si yo tuviese un pizarrón acá, ¿sí? Entonces sería más entendible. Pero lo que quiero es que entiendan es esto. Si bien una obligación es una relación jurídica que conlleva, ¿sí? Un deber jurídico, no todo deber jurídico, ¿sí? Es una relación jurídica obligacional. Si bien una relación jurídica obligacional es un deber jurídico, no todo deber jurídico es una relación jurídica obligacional. ¿Por qué? Porque este comportamiento, ¿sí? Este deber jurídico exigible mediante sanciones o amenazas de tipo jurídica pueden provenir de otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho de familia, ¿sí? Por ejemplo, en la obligación alimentaria, ¿sí?
Es decir, un padre no puede no cumplir con su obligación alimentaria, que tiene un fundamento moral que proviene del derecho de familia, ¿sí? No es una obligación desde el punto de vista del derecho patrimonial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero este deber jurídico, ¿sí? Eh, no necesariamente va a ser una relación jurídica obligacional. Será otro tipo de relación jurídica, pero no una relación jurídica obligacional. ¿Por qué? Porque la relación jurídica obligacional tiene un concepto o un punto de inflexión que tiene que ver con la prestación y que la prestación siempre va a ser susceptible de apreciación pecuniaria, ¿sí? O económica, a diferencia de los deberes jurídicos que provienen del derecho de familia que tienen un contenido moral, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si bien una obligación es una relación jurídica, ¿sí? Y contiene un deber jurídico, eh, no todo deber jurídico necesariamente va a ser una relación jurídica obligacional, porque los deberes jurídicos pueden provenir de otras ramas del derecho. Ahí me pregunta Luz si el video de la clase dónde lo va a subir. Después lo subimos o hacemos como un link y lo pegamos en el campus. Quédense tranquilos. Bien, avanzamos un poquito más. Eh, entonces, ¿cuáles son los caracteres que van a tener las obligaciones? Esperen, porque vamos a pensar un cartel algo raro. No sé qué hacer. Bueno, ¿cuáles son los caracteres que va a tener la obligación? Bueno, por un lado, la bipolaridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la bipolaridad? Por un lado, entonces vamos a tener el derecho subjetivo del crédito que tiene el acreedor y por otro lado, el deber jurídico del deudor. Un poco lo que ya habíamos adelantado en la explicación de la clase. La patrimonialidad es otro de los caracteres que va de la mano con la prestación. La prestación necesariamente es susceptible de apreciación pecuniaria o económica o patrimonial. Y otro de los caracteres es la temporalidad. 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 ¿Qué quiere decir esto de la temporalidad? No es perpetua la obligación, es temporal. La obligación, como dijimos, nace y en un momento se extingue, ¿sí? Es decir, que el derecho del acreedor no es eterno, no es perpetuo. Y después vamos a ver que hay una figura que va a aparecer entre los modos de extinción, que es la prescripción liberatoria. ¿Qué es esto de la prescripción liberatoria? La prescripción es la extinción de la acción por el transcurso del tiempo y la inactividad del titular de un derecho. ¿Escucharon hablar de la prescripción? ¿Sí? Bien. Sí, ¿Qué lo es? vimos en civil. Claro, las acciones Sí, tal cual. prescriben, ¿sí? El derecho prescribe, perdón, la acción prescribe, el derecho caduca. Eh, entonces, supongamos que estamos hablando del campo de la responsabilidad civil, como les decía. Voy por la calle, me atropella un auto, bueno, eso genera un derecho, ¿sí? A la reparación del daño a través de la responsabilidad civil. Esta acción tiene una prescripción de 3 años, ¿sí? Que es la prescripción que el código establece eh, para este tipo de daños. ¿Qué pasa desde el momento que se produce el daño? Si transcurren el plazo de 3 años y el titular del derecho no ejercita la acción, bueno, esa acción está prescripta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se extinguió la acción. No la puedo volver a iniciar porque ya prescribió. ¿Ok? Bien. Entonces, esto quiere decir que la obligación es temporal. Si no la ejercito, si el acreedor
no ejercita el derecho subjetivo que tiene en el tiempo que tiene para el ejercicio de la acción, bueno, se extingue la acción. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. Bueno, hay una categoría de obligaciones que son las que se denominan y que se conocen como las obligaciones Propter-Rem, ¿sí? Que lo tienen ahí en el programa. Eh, Son obligaciones que se denominan ambulatorias. Y si bien ustedes van a leer que hay una diferencia entre lo que es un derecho personal y lo que es un derecho real, que es propio justamente de los derechos reales, cuando ustedes estudian derechos reales van a ver que es el derecho que tiene una persona con relación a una cosa, ¿sí? Será el dominio, será la posesión, etcétera. Eh, pero son parte de los derechos reales. Y se genera cierta confusión con lo que tiene que ver con las obligaciones propter rem, porque otro de los caracteres de, de las obligaciones es justamente la atipicidad, ¿sí? No hay una categoría universal de obligación. Siempre que la obligación tenga mejor dicho, la relación jurídica tenga los elementos esenciales de una obligación, bueno, vamos a estar frente a ella. Y este tema tiene que ver justamente con la naturaleza jurídica, ¿sí? Seguramente ustedes habrán leído también o habrán visto en Elemento de Derecho Civil el concepto o el término de la naturaleza jurídica. Y quizás pocas veces se preguntan qué es la naturaleza jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, hablamos de las características que presenta cierta relación o situación jurídica que nos permiten encuadrarla o encasillarla dentro de determinada tipicidad, ¿sí? O dentro de determinado concepto. Si yo digo, bueno, eh, ¿se acuerdan que cuando veíamos en elementos de derecho civil los hechos y los actos jurídicos? Decíamos, bueno, que un acto jurídico es un hecho humano, voluntario, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Bueno, y cuando definimos un contrato, decimos que un contrato es un acto jurídico bilateral, de contenido patrimonial, etcétera. Bueno, si tiene todas estas características, ¿sí? La naturaleza jurídica me va a indicar que estoy frente a un contrato. ¿Ok? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de la naturaleza jurídica. Y lo mismo pasa, me voy de las propterren y después vuelvo. Lo mismo pasa con la naturaleza jurídica de las obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las características que yo no voy a poder o que no voy a poder dejar de encontrar, ¿sí? O que me van a permitir reconocer que estoy frente a una obligación? Bueno, justamente esta bipolaridad de la cual habíamos hablado, eh, que tiene que ver con la deuda y con la responsabilidad, ¿sí? Con el papel activo por parte del deudor de tener que cumplir con eso que ha asumido y con la responsabilidad que tiene que ver con el derecho subjetivo por parte del eh, acreedor de ejercitar, ¿sí? Las acciones tendientes a obtener el cumplimiento de la prestación debida. Y en este derecho subjetivo, también denominado responsabilidad, según el tipo de libro, perdón, según el libro que ustedes estudien, bueno, acá el papel activo lo va a tener el acreedor. En la deuda, ¿sí? El papel activo lo va a tener el deudor, porque es él el que tiene que cumplir con la prestación debida. Les hago una pregunta. ¿Tienen disponibilidad para que nos extendamos 10 o 15 minutos? Algunos se tiene que ir porque me gustaría darle un cierre por lo menos a esta parte eh, y ya arrancar la próxima con los elementos. Yo me quedo, profe, no tengo problema. Y yo me quedo. Yo Bueno, Yo también me también, puedo profe. quedar. ahí, No me quedo. bueno, ahí Juan dice que tiene otra clase. No tengo problema. Bueno, en todo caso, el que se tenga que ir se va. Recuerden igual que vamos a dejar la grabación. Pero, eh, profe, igual. sí, igual 10 o 15 minutos, no más, ¿sí? No los voy a retener. Queda grabada, así que quédense tranquilos. Bueno, entonces, gracias a los que estuvieron hasta ahora y después se suman a la grabación. Eh, entonces, les decía esto, deuda y responsabilidad, ¿sí? Son
las características de la bipolaridad que presenta o de la situación bipolar que presenta la naturaleza jurídica de la obligación. Voy a reconocerlas, ¿sí? Cuando hablo de la naturaleza jurídica, hablo de esta situación bipolar. Hablo de la deuda y hablo de la responsabilidad. El papel activo, según donde esté, lo va a tener el deudor, según donde esté, lo va a tener el acreedor, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Después vamos a ver que hay situaciones en las cuales eh, puede haber, eh, también hay, a ver, ¿cómo se los puedo decir? Hay de todo en la biblioteca jurídica, ¿sí? Hay opiniones que dicen que sí, hay opiniones que dicen que no, bueno, etcétera. Eh, Ahí preguntan si hay un grupo de alumnos, creo que sí. Yo les decía que se reconocen estas dos bipolaridades, la deuda y la responsabilidad, pero también tenemos que reconocer que hay situaciones en las cuales existe deuda sin responsabilidad y hay situaciones en las cuales existe responsabilidad sin deuda, ¿sí? O se pueden llegar a dar este tipo de eh, situaciones. Por ejemplo, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, por Sí, ejemplo, profe. ¿qué quiere decir esto de que haya deuda sin responsabilidad? Es decir, que exista, ¿sí?, el deber jurídico de parte del deudor de tener que cumplir eh, una prestación, pero que no haya responsabilidad. Es decir, que no exista la facultad por parte del deudor, perdón, por parte del acreedor, de exigir o de llevar adelante acciones tendientes a obtener el cumplimiento de la prestación debida. Vuelvo, a ver si no es claro. Deuda, responsabilidad, ¿sí? Una situación en la cual hay deuda, pero nos queda trunca, nos falta esta parte, esta facultad del acreedor para exigir el cumplimiento de la prestación, se va a dar en lo que el Código Civil y Comercial denomina obligaciones morales, en el artículo 728 de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son estas Profe, obligaciones morales? le Antes se hago una llamó- consulta. Sí, El fiador, eso también, exacto. ¿no? Por el par. Pero en ese Claro. caso, lo que vamos a estar es responsabilidad sin deuda. ¿Sí? Es el otro, es la situación inversa. Ahora lo vamos a contar para que quede claro. Quedémonos en deuda sin responsabilidad. Tengo el deber, ¿sí?, de cumplir o el comportamiento por parte del deudor, pero no tengo acción para ejercitar, ¿sí?, la facultad que tiene el acreedor. Y esto se da en lo que en el código anterior se conocían como obligaciones naturales, ¿sí?, y que en este código se conocen como obligaciones morales, ¿sí? Las obligaciones, ¿alguien lo puede leer? El 728. ¿Lo leo, profe? Ujú. Dice, Dale, deber corto. moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o conciencia es irrepetible. Bien. ¿Cuáles son estas obligaciones morales que antes se denominaban obligaciones naturales? Son aquellas que no dan derecho de exigir el cumplimiento, pero que cumplidas por parte del acreedor, perdón, cumplidas por parte del deudor, dan derecho al acreedor a retener lo que se ha obtenido o lo que se ha recibido en función de esta obligación moral, natural, en el Código Civil. ¿Qué quiere decir? O les doy un ejemplo. Supongamos que, ahí lo veo a Alejandro que está ahí como diciendo que termine de hablar por Dios. O sea, eh, supongamos que hacemos una apuesta con Alejandro, ¿sí? O sea, una apuesta que no está reglamentada, no está legalizada por el Estado, etcétera. Y yo pierdo, ¿sí? Y Alejandro me dice, me tenés que pagar los 100.000 pesos que... Yo le digo, no, es una obligación natural, ¿sí? Vos no tenés acción para exigir el cumplimiento. ¿Qué pasa? Si yo se la pago, ¿sí?,
él tiene el derecho de quedarse con lo que recibió en función de una obligación natural o moral que en principio no tiene acción para exigir el cumplimiento. Quizás lo podríamos ver más nítido, más claro en las obligaciones que están prescriptas, ¿sí? Supongamos que eh, Alejandro es acreedor de una obligación y yo soy el deudor y prescribió la acción. Bueno, él no tiene acción para exigirme el cumplimiento porque ya prescribió, ¿sí? Se extinguió su acción. Sin embargo, yo digo, bueno, la realidad es que yo la deuda con Alejandro la tenía, se lo voy a pagar, voy y le pago, ¿sí? A los días me arrepiento o alguien consulto con algún abogado y me dice, no, pero no tenías que pagarle, o sea, no, estaba prescripto, él no tiene acción, voy y le digo a Alejandro, Alejandro, mira, me tenés que devolver lo que te pagué, ¿sí? Porque en realidad vos no tenés acción, está prescripta, es una obligación natural o moral. ¿Y ahí qué va a pasar? Porque después nosotros cuando vemos el pago, vamos a ver que el pago tiene que tener una causa, ¿sí? No puede haber un pago sin causa, porque cuando hay un pago sin causa, hay un enriquecimiento sin causa. Si yo me equivoco y le tengo que transferir a Erika y le erro un número y se lo transfiero a Alejandro, bueno, ahí hay un pago sin causa, ¿sí? Yo voy a poder repetir lo que le di a Alejandro por por un pago mal hecho, ¿sí? Después Una pregunta. sí. Déjame terminar esto. Acá se aplica Sí, este principio que seguramente ustedes habrán escuchado, o si los que cursan la materia, el que paga mal paga dos veces, ¿sí? En realidad está mal utilizado el concepto. ¿Por qué? Porque Erika, ¿sí? Tiene acción para exigirme el cumplimiento a mí, ¿sí? No es que el que paga mal paga dos veces. O sea, lo que va a suceder es que así como le pagué mal a Alejandro, le voy a tener que pagar bien a Erika, ¿sí? Lo que no quiere decir es que después no tenga una acción de repetición contra Alejandro para recuperar lo que he pagado indebidamente y sin causa. Ahora, si después Alejandro no tengo manera de recuperar eso o de repetir eso que le pagué, bueno, ahí sí perderé yo en el sentido de que, bueno, pagué mal, pago dos veces, pero la realidad es que el pago es uno solo. Tengo la acción de repetición contra Alejandro. Dale, Claudia. sí, sí. Una pregunta para que me quede claro. El concepto de repetición, eh, digamos, para que me quede claro, a nivel procesal, o sea, yo rendí procesal, pero quería ver cómo es, para que me quede bien claro qué significa en sí, repetición. Repetición es una acción para recuperar o para que algo que salió de tu patrimonio indebidamente o también sucede la acción de repetición, la tenemos cuando, digamos, pagamos por encima de la cuota parte que nos corresponde o cuando pagamos por otro, ¿sí? Por el hecho de otro. Bueno, siempre tenemos una acción de repetición. eh, es decir, de recuperar lo que pagamos, o sea, que otro debía pagar, ¿sí? Eh, o que alguien recibió indebidamente, o que pagamos en exceso de la cuota parte que nos correspondía. Eh, Claro, en para, el caso para, del para ejemplo que que usted dio de las deudas naturales o morales, por ejemplo, si el deudor que no, o sea, básicamente estaría centrado que el acreedor no puede accionar, utilizar la facultad que el ordenamiento le habilita para poder reclamar el pago, pero si el deudor paga, por ejemplo, eran 70 y paga 50, no le puede reclamar el acreedor el resto, digamos, sería básicamente así, la pregunta sería, ¿por qué no le puede reclamar el deudor? porque en realidad no hay, justamente no hay responsabilidad, No, no, puede no, ser, no, no. Ahí volvemos de no lo vuelta. entendiendo. Es que tampoco lo explicamos, ¿sí? Pero en realidad, o sea, si ustedes entienden lo que les voy a decir, o sea, van a ver que todo es súper fácil. Eh, Porque una pregunta de examen sería, los tengo a ustedes enfrente, ustedes me dicen no, porque eh, me- el, el-
en las obligaciones morales o en las obligaciones que antes se denominaban naturales, eh, una vez que el deudor pagó, ¿sí? Lo que debía, o sea, porque tiene el deber, volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero no hay responsabilidad. Una vez que pagó, no tiene derecho de repetición, ¿sí? O el acreedor tiene derecho a retener lo que ha recibido en función de esa obligación natural o hoy llamada moral. Y la pregunta sería, ¿por qué tiene derecho de retenerlo? Y la respuesta sería, y la respuesta es, ¿sí? Porque dentro de los elementos de las obligaciones tenemos el sujeto, la prestación o contenido, el objeto y el vínculo, ¿sí? El vínculo es la sujeción, ¿sí? Del deudor a las facultades del acreedor. Y el vínculo, en general, se manifiesta a través de la acción, pero también se puede manifestar a través de la excepción. ¿Qué significa esto? Es decir, las facultades que tiene el acreedor, cuando tiene acción, las ejercita a través de la acción, ¿sí? Es decir, cuando tiene herramientas para obtener el cumplimiento de la prestación debida, la ejercita a través de la acción, inicia la demanda, ¿sí? Inicia el juicio tendiente a la ejecución forzosa, la ejecución por otro, el cobro de la indemnización. Es decir, hace valer ese vínculo, ¿sí? Que es propio de toda relación jurídica obligacional, a través de la acción. Ahora, en estos supuestos, la hace valer a través de la excepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque acción no tiene, ¿sí? Entonces, la excepción, ¿sí? El vínculo como excepción es lo que le permite quedarse con lo que ha recibido en función de una obligación moral natural en los términos del Código de Honor. ¿Se entiende esto? Igual estoy spoileando la clase de Lisa, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver cuando veamos los elementos de la obligación. Pero la realidad es que, bueno, es importante que quede claro por qué, ¿sí? En una obligación natural o moral, ¿sí? Puedo retener como acreedor lo que he recibido cuando en realidad no tengo acción. Bueno, justamente porque el vínculo, que es ese elemento fundamental de la obligación, se manifiesta ya no por la acción, porque no tengo la acción, sino que se manifiesta por la excepción, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando se manifiesta por la excepción? Quiere decir que yo utilizo como defensa, ¿sí? En vez de accionar, me defiendo, ¿sí? O sea, la excepción tiene que ver con esto, con la defensa de mi derecho, ¿sí? Entonces me defiendo diciendo, sí, yo me lo quedo porque había un vínculo, ¿sí? Que no lo puedo ejercer por vía de la acción, pero sí por vía de la excepción. ¿Se entiende? Sí, profesor, y siempre estamos en el fuero extrajudicial, ¿no? Obviamente. No, no, judicial. Porque yo le voy a Pero iniciar a sí, pero Alejandro sí, una sí, sí. acción de repetición, ¿sí? Ok, ya está, Judicial. está bien, está bien. Está bien. Entonces él cuando Bárbaro. contesta, ¿sí? La acción de repetición me va a decir, no, no. O sea, esto es una obligación moral y la ley me autoriza a retenerlo porque hay un vínculo, pero que yo te lo voy a oponer por vía de la excepción, no por vía de la acción, porque si no te hubiese iniciado, él me dice, Alejandro, yo te hubiese Y en iniciado la este acción, caso, claro, y en este caso el acreedor tiene que demostrar que había un vínculo por jurídico. supuesto, por supuesto, que tenía la Ok, deuda, que estaba prescripta, ¿sí? Y por eso no ejercitó la acción, ok. ¿sí? Porque si no sería un pago sin causa. Entonces ahí sí yo tendría acción porque diría, si él no puede acreditar, ¿sí? Que ha habido un origen de esa obligación, bueno, una causa fuente, entonces el pago es sin causa. Entonces ahí sí tengo la acción de repetición y él no tiene ninguna defensa. Entonces, en el otro caso sí tiene como defensa oponer la obligación anterior
pero por vía de la excepción y no por vía de la acción porque no la tenía. ¿Se entiende? Díganme si entienden o no, porque la realidad es que acá, o sea, la materia se empieza a complejizar, pero la idea es entenderlo. Si no entiendo, estamos al horno, ¿sí? Si lo entiendo, voy a hacer un 10 en esta materia. Sí, ¿Avanzamos? perfecto. ¿Se entiende, Alejandro? Sí, sí, sí. Bien. Igual después Sí, lo van a ver. yo todavía no recibí los 100.000, pero se entendió perfecto. Está bien, tenés que probar la obligación anterior. O sea. Sí, sí, sí. Entonces, esto veníamos a que bueno, pero les dije 10 minutos, ya me fui 16. Esto veníamos a que podían darse situaciones de deuda sin responsabilidad, pero también hay situaciones de que hay responsabilidad sin deuda, es decir, que el acreedor tiene la facultad para ejercitar, ¿sí? O exigir el cumplimiento de una prestación, y del otro lado no hay una deuda. ¿Sí? Y esto pasa con la fianza, ¿sí? Como creo que alguna compañera ahí lo mencionó, en el cual yo salgo como garante de una deuda que es ajena, ¿sí? Alejandro me inicia a mí una acción, pero yo soy el garante, yo no soy el de la deuda. La deuda es de Erika, ¿sí? Pero en este caso hay una responsabilidad, hay una facultad de ejercitar la acción, pero contra el fiador, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá cuando yo pago, ¿sí? Porque él me va a ejecutar a mí, que soy el fiador, cuando yo pago, tengo una acción de repetición contra Erika por lo que pago, por lo que pagué por la deuda de Erika. ¿Se entiende? Pero yo tuve que pagar de mi patrimonio por haber sido fiador. ¿Ok? Y también hay deudas con responsabilidad limitada, o mejor dicho, obligaciones con responsabilidad limitada, eh, que son aquellos supuestos en los cuales ¿cómo es cuando no tengo un instrumento formal para demandar la obligación? No entendí eso. A ver, esperen que acá me preguntan. Osvaldo, si querés activarte el micrófono porque no me quedó claro lo que quería, cómo lo dijiste. Y lo que le decía es, hay supuestos de obligaciones con responsabilidad limitada en la cual solamente se responde con determinados bienes, como por ejemplo el caso de los herederos que aceptan una herencia con beneficio de inventario. No sé si saben, no tienen por qué saberlo, pero en lo que tiene que ver con la materia de sucesiones, los herederos continúan a la persona del causante, tanto en los créditos como en las deudas. Si el causante, que es el fallecido, ¿sí? Es el término causante, se le adjudica a la persona que falleció. Si el causante era deudor, bueno, sus herederos son deudores. Si el causante era acreedor, sus herederos son acreedores porque continúan, ¿sí? Eh, a la persona del causante, tanto en los créditos como en las deudas. ¿Qué pasa? Hay una figura en el derecho sucesorio que es el beneficio de inventarios. El beneficio de inventario lo que quiere decir es, yo acepto la herencia, pero con el beneficio de que solamente, ¿sí? Voy a pagar las deudas del causante de los bienes que recibo del causante. Porque si no, ahí se confunden los patrimonios. Se confunden el patrimonio del causante con mi patrimonio y yo termino eh, de alguna manera liquidando mi patrimonio por deudas del causante, ¿sí? Entonces yo acepto la herencia, pero con beneficio de inventario. Si él me dejó 100.000 pesos, bueno, y tiene deudas por 300.000, afronto las deudas hasta lo que recibí de la herencia. No confundo con mi patrimonio que lo dejó intacto o lo dejó indemne, ¿sí? Entonces, en este caso, hay un supuesto de obligaciones eh, con responsabilidad limitada. ¿Ok? Creo que ahí en el programa lo tienen enunciado de esa manera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno.
Sí, sí. ¿Alguna duda de algo que dijimos hasta acá? Primero, después me falta terminar una cosita, pero ya ¿se entiende? ¿Es claro? Soy claro, mejor dicho. O sea, no sé si es claro. Eh, ¿Sí? ¿Les sirve, digamos, este tipo de dinámica de explicación? ¿Necesitan que Sí, sea profe. menos técnico, más Sí, técnico? para mí pasamos por muchos temas, como nos adelantamos varios, pero se entiende, o sea, sos clarísimo explicando, pero como que nos adelantamos un montón de cosas que al Es final a mí me que marean más. Es que ese es el problema, o sea, la complejidad de la materia. O sea, no se puede explicar la materia de una manera estanca, eh, Sí. porque no es que uno dice, bueno, estudio un libro de la página 1 a la 10 porque cuando necesito traer un ejemplo, me tengo que ir a un tema que está al final de la materia, ¿sí? Entonces tengo que ir y volver todo el tiempo. Eh, no hay manera de... Profe, perdón que le interrumpa. Quizás, no sé, disculpe mi impertinencia, pero quizás dejar las dudas de los alumnos al final de la clase o los También. comentarios, porque a mí me encantó cuando fue dando con sus ejemplos y de quizás alguna interrupción de alguien que quizás tiene otros conceptos, dejarlo para el final me parece que va a ser más enriquecedor, Bueno. si Sí, se igual puede. la idea es que o sea, la clase sea un aporte de todos y porque quizás la duda que tenía al principio después ya se diluyó y me olvidé lo que quería preguntar. ¿Sí? Tengo que ser muy metódico y ir anotándome. Pero bueno, vuelvo a esto. La dificultad de la materia es que no podemos estudiarla, no es A, B, C y la clase que viene es D, F, G, o sea, no, o sea, vamos a ir mezclando el abecedario porque la materia así lo exige, ¿sí? Es Ah, justamente, perfecto, me sirve quizás a mí para entender la dinámica. Yo, o sea, esta materia ya la cursé, me costó un montón en una universidad privada, un montón, y quizás la dinámica que tengo que adoptar es esta de, bueno, ir, venir, y quizás no segmentar tanto los temas. no, Me sirve tu aporte por eso, pero digamos. justamente el aporte es de ir y venir, o sea, no lo tienen que hacer ustedes, ahí lo hacemos nosotros, ¿sí? Los docentes, porque supongamos que cuando hablamos de los elementos de las obligaciones o de por ejemplo, cuando hablemos de los elementos de las obligaciones y hablemos de los sujetos, vamos a decir que los sujetos no pueden ser determinados ab initio o ser determinables, ¿sí? Es decir, y cuando en esa caracterización de determinables, tenemos que ir a ejemplos de la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Eh, o cuando decimos que la prestación puede ser determinada ab initio o puede ser determinada con posterioridad, esto quería decir, perdón, no de los sujetos. También los sujetos pueden ser determinables, pero eh, a lo que voy es a veces la prestación, desde el vamos está clara cuál es, ¿sí? Pero a veces la prestación es determinable. ¿Por qué? Porque necesito que llegue un momento de la obligación y ahí puedo hablar de obligaciones alternativas, ¿sí? O de obligaciones facultativas. Y la realidad es que para llevar a esos ejemplos tengo que ir a la clasificación de las obligaciones, que es un tema que vamos a ver muchísimo más adelante. Pero la idea es que ustedes utilicen este recurso del conocimiento que hoy no tienen, pero que nosotros tenemos, ¿sí? Para entender. ¿Sí? Y lo que no entienden, se van al libro adelante en los temas y vuelven para atrás. No se queden con, porque si supongamos estamos en un examen y ustedes me dicen, bueno, la prestación puede ser determinable, y yo les digo, ¿en qué supuestos? Ustedes me dicen, ¿y las obligaciones alternativas? Y yo te digo, ¿qué es una obligación alternativa? Y ustedes me dicen, ah, no, no, no lo vi eso, no sé qué es. Está más adelante. No, bueno, pero si lo utilizas de ejemplo para poder definir un concepto, necesariamente tenés que ahondar en la cuestión. Esta es la dificultad de la materia. ¿Sí? Bien, sigamos. Termino con esto y ya los libero. Me van a odiar. ¿Cómo se clasifican las relaciones jurídicas? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la relación jurídica obligacional, ¿sí? Pero las relaciones jurídicas, ¿sí? Van más allá de la relación jurídica obligacional. Y esto tiene que ver con, según cuál sea el contenido sobre el cual recae eh, la relación, puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial.
Dentro de las relaciones jurídicas patrimoniales vamos a encontrar a los derechos reales y a los derechos crediticios, como las obligaciones. Dentro de las relaciones jurídicas extrapatrimoniales vamos a encontrar los derechos personalísimos y al derecho de familia. Y también se pueden clasificar según la identidad del sujeto pasivo de la relación jurídica, es decir, sobre quién va a recaer esa relación jurídica. Y acá puede ser que sean erga omnes. Escucharon hablar de mencioné este tema, erga omnes, que quiere decir que lo puedo poner contra todos o poner contra todos. Y acá vamos a estar hablando de los derechos personalísimos y de los derechos reales, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad. eh, Son derechos personalísimos que están regulados en el Código Civil y Comercial, en el artículo 51, y que se pueden oponer a todos. Lo mismo sucede con los derechos reales. El derecho de propiedad, ¿sí? También es oponible a todos. Y también dentro de esta categoría de según la identidad del sujeto pasivo, vamos a encontrar eh, situaciones en las cuales eh, hay relaciones jurídicas que son relativas o que tienen efectos retroactivos, perdón, relativos, y acá vamos a encontrar al derecho creditorio y al derecho de familia. El derecho obligacional solamente va a ser oponible entre el deudor y el acreedor, y el derecho de familia entre aquellos que formen parte o que tengan un vínculo familiar, ¿sí? Es decir, yo no le puedo reclamar una obligación alimentaria a alguien que no sea mi progenitor, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, hasta acá vamos a llegar la clase de hoy. En la clase que viene vamos a empezar con los elementos de las obligaciones. Vuelvo a lo mismo. A ver, voy a cortar la grabación.